Supongamos que eres una joven venezolana, o colombiana, o ecuatoriana, o peruana, o cualquier nacionalidad que quiere emigrar a Chile y que contrata para dichos efectos a Tours Casablanca. Existe una cantidad importante de muchachas que, en su desesperación, perdón, migran con el objetivo de dedicarse al comercio sexual, como lo evidencian muchos testimonios, pero también muchas son atraídas con engaños, que las van a convertir en modelos, que van a trabajar en un spa o en una peluquería, cuidando niños, atendiendo un local de modas, etcétera. Sin embargo, la realidad es que el porcentaje de mujeres jóvenes que efectúan el viaje y que luego logran escapar de la égida del tren de Aragua, los gallegos o los orientales, sin ser recluidas en algún lenocinio, es muy escaso, por un motivo muy sencillo. Han sido multadas. La multa es como denomina el cobro que el Tren de Aragua u otras organizaciones realiza a mujeres jóvenes, muchas de ellas apenas adolescentes, por el viaje entre su país o el lugar donde se encuentren hasta Chile, por un valor que excede cualquier estándar. Si el viaje normal vale entre 1.000 a 2.000 dólares, más o menos lo que cuesta viajar desde Chile a Europa en clase económica, el traslado de una multada significa entre 3,5 y 4,5 millones de pesos, con una diferencia. El costo del traslado lo asume la organización criminal y una vez que la víctima está en Chile, esta debe comenzar a trabajar en algún prostíbulo manejado por el grupo, a fin de pagar su multa, la que se le va descontando en cuotas semanales. Y este es el comienzo de uno de los capítulos, quizás uno de los modus operandi del Tren de Aragua, del tema del cual vamos a hablar hoy, del Tren de Aragua y de ese cierto cariño por Chile respecto de que lo llaman su pedacito de cielo, que es el nombre de la obra que nos reúne con un amigo de la casa, Carlos Basso, autor de Nuestro pedacito de cielo, el nuevo crimen organizado, libro editado por Planeta y que muy amablemente aceptó la conversación con el podcast. Estimado Carlos, muchísimas gracias por su tiempo para con los traficantes de cultura. No, a ti, pues encantado, un gusto. Un gusto volver a vernos y encontrarnos con un libro sumamente atingente, sumamente actual, y aquí hablar de la idea. Bueno, y quizás puede sonar hasta obvio, porque yo he leído tu reportaje. Hay mucho reportaje en el mostrador respecto del crimen organizado. Pero, ¿cómo nace que todo este reporteo tuyo se convierta en el libro que hoy está disponible en librerías en formato digital? O sea, nace una idea que es bien base, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho que estamos siendo testigos de un fenómeno que nunca habíamos visto en este país. Y eso, evidentemente, a mí me parecía que ameritaba un texto de mayor extensión y que sistematizase además muchas de estas investigaciones y que diese una idea mucho más global de este fenómeno que estamos viendo y que es un fenómeno que se nos vino encima en menos de 5 años, ¿no? Este es un país muy distinto, y tenemos comunas hoy día que han cambiado muchísimo en todo el país, desde 2019 a esta fecha, o menos tiempo todavía, ¿no? Hemos visto fenómenos que ni sospechábamos antes que existíamos. Ayer estábamos viendo cómo se lanzaba un canal de denuncias de extorsiones en la Cámara de Comercio de Santiago. Eso es un fenómeno que no existía en este país. Hoy día los comerciantes establecidos de este país en distintas zonas, fundamentalmente en Santiago, son objeto de extorsiones, de sujetos que les dicen que les van a proveer, comillas, seguridad, básicamente seguridad a cambio de no ser atacados por otras bandas, a cambio, ¿no es cierto?, de un pago mensual. Si esa víctima no accede, bueno, esa víctima, ¿no es cierto?, y hemos visto, y tenemos una infinidad de ejemplos, lo mínimo que le va a pasar es que le incendien su negocio, ¿ya? Pero también puede que los ataquen a disparos, puede que les maten a sus mascotas. Hemos visto casos de hay un sujeto, el líder de los pulpos, entre muchas acusaciones que tendría hasta preso, ¿no? Una de sus acusaciones es justamente haber quemado la mascota de una de sus víctimas. ¿Ya? Son los tipos que actúan con una crueldad, con una sangre fría que jamás habíamos visto. O sea, evidentemente, me parecía que había que contar esta historia en forma un poco más extensa e intensa también. En el libro también tocas que como ese cambio de, no sé si decir paradigma, pero ese cambio de un país a otro respecto sobre todo de la criminalidad.
donde hoy Ujú, el tren de hoy, poniendo el ejemplo del tren de Aragua, quizás antes como el AMPA antiguo tenía cierto respeto por sus vecinos, porque no iba a ciertos lugares a robar y se iba a otros. Aquí simplemente como buen hijo del capitalismo, del capitalismo ujú. brutal, es tengo que conseguir todo a como sea. Ujú. Así es, efectivamente hay un cambio de paradigmas, como dices tú. Ahora, ese cambio de lógica, digamos, delincuencial, no solamente obedece a la llegada de estas organizaciones que vienen de distintos países, no solamente el Tren de Aragua y otras que vienen de Venezuela, también, ¿no es cierto? Tenemos organizaciones muy brutales que vienen de Colombia, los ecuatorianos están llegando también, estas bandas de crimen organizado transnacional que tienen ellos allá, y muchas más. Mm, Y nosotros también somos parte, yo creo que es importante entender un contexto que es mucho más amplio, ¿no? La violencia en este país también cambió antes de que llegasen esas bandas. Tenemos delitos que son exclusivos, inventados en este país, de una violencia impresionante, los portonazos, ¿no es cierto?, las famosas encerronas en las autopistas. Todo eso son, entre comillas, creaciones autóctonas nuestras y que nos dan cuenta cómo efectivamente ese antiguo delincuente que tenía muy delimitadas sus formas de actuar, que tenía ciertos códigos, ¿no? Fue cediendo ante la llegada de un delincuente mucho más joven, un delincuente desprovisto de normas, y ahí yo cuento, ¿no es cierto? Y esto, en esto coinciden muchos fiscales, policías con los que yo he conversado, en que la ley antidrogas que tenemos vigente hoy día significó un cambio en esas lógicas de conducta. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque la ley vigente hoy día introdujo, hace ya 15, 20 años, la figura de la delación compensada, que no existía antes. Hoy día, perdón, y no existía antes, y antes, ¿no es cierto?, un delincuente que se considera como tal no delataba a sus compañeros. Eso no estaba dentro de los códigos de los ampones de este país. ¿M? Hoy día, en cambio, el narcotraficante que cae, por muy chico que sea, lo primero que pide es acogerse al artículo 22 de la ley antidrogas, que es delación compensada, que en definitiva significa que él entrega un pez más grande, ¿no? Y eso significa una condena más baja. mm, Y esa oferta, ¿no? Fue desdibujando este código moral, si tú quieres, que tenía la delincuencia, y se fueron desdibujando también las fronteras que había entre, por ejemplo, que tú no cometías delitos en la población donde vivías, no agredías a tus vecinos, no se agredía a mujeres, no se agredía a niños, ¿ya? Y eso fue también, ¿no es cierto?, haciendo que los antiguos delincuentes que estaban, entre comillas, especializados, ¿verdad?, en familias de delitos, empezasen a ser un delincuente multitasker, ¿no?, que hace de todo. O sea, hemos visto en los últimos años bandas chilenas que están dedicadas a, desde el tráfico de estupefacientes, a los portonazos, a la sustracción de especies desde viviendas, en supermercados, da lo mismo. Y eso se ve obviamente acrecentado con la llegada de estas organizaciones muy sofisticadas en términos de su estructura, como el Tren de Aragua, como los gallegos, los orientales, los chotas, los espartanos, ¿no? Que vienen además con lógicas distintas. Fíjate que yo creo que uno de los cambios más fundamentales que hemos visto en este mismo contexto que mencionas tú tiene que ver con que antiguamente, y todos quienes hemos vivido en este país muchos años, conocemos de algún modo ese mundo, ¿no? En que en las antiguas poblaciones donde había fenómenos de tráfico, microtráfico, estupefacientes, siempre había uno o dos, comillas, padrinos, ¿no? Un sujeto que vivía ahí mismo en el pasaje, que habitualmente es el que tenía el mejor auto, es el que tenía medios económicos, que habitualmente se ganaba, esto es muy, muy, muy basado en el esquema de Pablo Escobar, se ganaba la simpatía de sus vecinos a través del asistencialismo, ¿no? Ayudaba a sus vecinos, a la mamita de la esquina que tenía una enfermedad, bueno, le pagaba, ¿no es cierto?, qué sé yo, el tratamiento médico, se quemaba una casa en la población, él ponía las tablas para la casa nueva, había que hacer, no sé, el equipo de fútbol amateur de la población necesitaba un uniforme nuevo, él lo pagaba. Hacía, esto era muy típico, la fiesta de Navidad de los niños de la población a fin de año, todo ese asistencialismo, ¿no es cierto?, le permitía a su vez contar con la protección de sus vecinos en caso de allanamientos, de embates policíacos, y también no le permitía contar con sitios seguros para esconder, por ejemplo. Era muy típico.
que el padrino de la típica población chilena escondiese la droga, no que la vendiese, la escondiese antes de ser comercializada en la casa de alguna persona, habitualmente una madre, ¿no es cierto? Muchas veces jefa de hogar, muchas veces su empleada o con un pésimo empleo, por lo tanto a esa madre le pagaba 200, 300, 500 mil pesos mensuales y ella lo único que hacía es que escondía en algún sitio de su casa esa droga. Eso cambió. Ese sistema asistencial cambió porque el tren de agua, los pulpos, los trinitarios, que tienen origen dominicano, los gallegos y muchísimas bandas más que han llegado desde distintos países que llegan en la época de la pandemia, ellos tienen una lógica de lo que hemos denominado control territorial depredatorio. Ellos son verdaderos depredadores que se asientan en sectores específicos y que ya no se ganan a quienes viven ahí por medio de la simpatía, se ganan, ganan la ocupación del espacio por medio del ejercicio, ¿no es cierto?, de la intimidación, la amenaza, la agresión, las armas, la violencia, muchas veces desbocada. Ellos se toman sitios, se toman poblaciones completas, se toman tomas, parece un juego de palabras, ¿no? ¿Y qué hacen una vez que toman el control de uno de esos sitios? Y no solamente tomas, perdón. Tenemos un caso en Talca, ¿verdad? Donde el tren de agua se toma 24 edificios de una villa, perdón, 22 de 24 edificios que quedan abandonados después del 27F, ellos se los toman. Lo mismo hacen en Villa Alemana, lo mismo hacen en distintas partes, lo mismo hacen los gallegos en Arica, lo mismo hacen, y esto es quizás lo más llamativo, lo mismo hacen muchas de estas organizaciones en el centro de Santiago. Hace poco tiempo un fiscal me decía, fíjate que hoy día la antigua población legua, siempre fue considerado un foco delictivo muy importante, está muy tranquila, o sea, es más tranquila y tiene menos delitos hoy día que el centro de Santiago. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos CITES en el centro de Santiago y sobre todo en las zonas antiguas del casco urbano. Cuando te hablo del centro de Santiago, te estoy hablando de las comunas inmediatas, ¿no? Independencia, Recoleta, Quinta Normal, Estación Central, sectores como Mata, sectores como Yungay, ¿no? Donde hay muchos CITES, mucha construcción muy antigua. General Maquena, ¿no? Muy cerca, incluso en el cuartel de la Policía de Investigación, hace una semana hubo un allanamiento de un edificio que está completamente tomado. Y cuando estos grupos se van tomando esos edificios, van expulsando a las personas que han vivido ahí, que viven legítimamente ahí, se van asentando y van ocupando esos sitios con distintos objetivos. Parte importante de su objetivo al tomar estos sitios, estas tomas, estos edificios, es, ¿no es cierto?, cobrar a otras personas que viven ahí o incluso ofrecer piezas, habitaciones, departamentos, como si fuesen ellos los dueños legítimos, a quienes, ¿no es cierto?, los nuevos inquilinos les tienen que pagar una mensualidad. Pero además de eso, ocupan estos sitios como prostíbulos, como lugares de tráfico de estupefacientes, etcétera. Fíjate que cosas que nosotros como público, digamos, como personas de este país, no comprendimos bien al principio, y que está contado en el libro. Cuando matan el tren de agua, asesina a su oficial Daniel Palma, justamente ahí en el sector de Mata, eso fue en el año 2023. ¿Te acuerdas tú? Es un motorista de carabineros que llega a un procedimiento policiaco porque los vecinos del sector llaman al 133 diciendo, ¿sabe qué? Hay una cantidad importante de disparos en esa zona. Y este policía acude en su moto, o sea, ni siquiera se alcanza a bajar de la moto cuando lo asesinan de dos disparos. ¿Y en qué contexto se produce eso? Se produce en que los disparos previos a este asesinato tienen que ver con el intento del tren de agua, una célula del tren de agua de Concepción que es trasladada a Santiago, de desalojar un CITE que había en la esquina. Si eso estaban haciendo, ellos le están disparando al administrador de ese CITE, ¿no es cierto? A quien ya lo habían amenazado, ya le habían advertido que tenía que abandonar ese sitio, que tenía un dueño conocido, qué sé yo, le dice, tú tienes que dejar esto es de nosotros ahora. Y esta persona escapa de estos disparos junto con su pareja, anda y un par de personas más, ¿no? Los persiguen, los atacan a disparos en forma indiscriminada, disparos a matar. Y en ese momento es donde llega, ¿no es cierto?, este carabinero que lamentablemente es asesinado ahí. Eso, te insisto, es un cambio cualitativo gigantesco. Y no solamente eso. Antiguamente, y cuando te digo antiguamente, estoy hablando hace 15 años o 10 años,
Antiguamente, el crimen organizado en este país estaba enquistado en poblaciones de zonas periféricas de las grandes ciudades. Tenías algunas bandas de crimen organizado, ¿no? En la zona sur de Santiago, tenías bandas de crimen organizado en algunos sectores de Valparaíso, Concepción, Talcahuano, algunas aquí, Iquique, Arica. Hoy día estas bandas están en todas partes, en comunas que tienen 15.000 habitantes, comunas donde, lo menciono en alguna parte del texto, donde antiguamente, ¿no es cierto?, el problema policíaco más grande era la sustracción de bicicletas, ¿ya? Y hoy día tienen casas de tortura, ¿no? Tienen secuestros, tienen extorsión, es un cambio, te insisto, muy, muy brutal, muy feroz. Y es un cambio que no se ve tanto, lo vemos cada cierto tiempo, ¿no? En las noticias cuando hay algún crimen de mucha connotación, pero es un cambio que además tiene una connotación tremendamente cruel, porque este cambio se ha producido sobre todo en los mismos sectores periféricos de las grandes ciudades, pero también de las pequeñas ciudades o de las pequeñas comunas, eh, y afecta habitualmente a las personas más pobres de nuestra sociedad, que hoy día son las que tradicionalmente han sido, ¿no es cierto?, los más desposeídos de nuestra sociedad chilenos, pero también ese cordón de pobreza está conformado por muchos migrantes. Yo he conversado con hartos migrantes que te dicen lo tremendo que es escapar, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, de una dictadura brutal, cruel, ¿no? Y llegar a este país perseguido por delincuentes que nacieron al amparo de esa misma dictadura, como en el caso del Tren de Aragua, que nace, ¿no es cierto?, dentro del penal de Tocorón, a vista y paciencia de las autoridades venezolanas. Hoy día tenemos evidencia, que la Fiscalía tiene evidencia, ¿no?, de que las autoridades venezolanas son las que contratan o subcontratan el Tren de Aragua para que secuestren y ejecuten el teniente Ojeda en Santiago, en Independencia. Entonces, es una cuestión de una crueldad, de una brutalidad insospechada, y eso evidentemente es un cambio que nosotros no estábamos preparados, ni tampoco jamás sospechamos que iba a llegar acá. Veíamos esto como una cuestión muy distante, como cosas que pasaban en México, en Colombia, y la verdad es que no teníamos aquí. Es más, esto ya lo teníamos hace muchos años, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y en ese punto quería llegar, porque uno habla de que hubo en un momento donde estaba esa negación por parte de la autoridad respecto de que las redes del Tren de Aragua no iban a llegar acá, pero hablamos desde los 60 en adelante, donde aquí los narcotraficantes se pasaron como si fuera su casa. Ujú. Así como, por Sí, ejemplo, sí, por tomar, por ejemplo, Amado Carrillo, es como el más insigne. sí, sin duda. A ver, pero ahí hay que hacer hay un matiz, creo yo, con Humberto, y es que efectivamente tuvimos al señor de los celos acá, tuvimos a la esposa, a los hijos de Pablo Escobar, cuando ellos escapan, ¿no? Después de que Pablo Escobar es ejecutado en Medellín, escapan. ¿Hacia dónde escapan? Escapan hacia acá, y tenemos una presencia histórica del cartel de Cali, tenemos una presencia histórica en los años 80 de la mafia italiana, son los vínculos de la mafia italiana con los narcotraficantes chilenos de la zona sur de Santiago histórica. Pero hay una diferencia. La mafia italiana no se venía a sentar acá. La mafia italiana usaba este país, lo mismo que el cartel de Cali o que sea, no usaban este país como un sitio de hospedaje, como un nuevo destino, como un sitio al cual conquistar. Solamente les servía, les interesaba como un lugar de tránsito o como un lugar de ocultamiento o incluso como un sitio de lavado de activos, un sitio donde podían ellos lavar sus activos y nadie se daba cuenta. No te olvides tú que en este país no tuvimos una ley que penalizase el lavado de activos hasta hace poquito más de 20 años, justamente a consecuencia del escándalo que se produce cuando supimos que Amado Carrillo Fuentes había vivido varios meses acá en Chile. Es que, ¿no es cierto?, el Congreso se activa y dicta la ley que crea la unidad de análisis financiero y que pena el tráfico, o sea, perdón, el lavado de activos. Pero ellos no estaban buscando, y te insisto, esa es la diferencia cualitativa, ellos no estaban buscando asentarse acá. El objetivo de Amado Carrillo Fuentes nunca fue quedarse viviendo acá en Chile. De hecho, él vino acá, se escondió un tiempo y cuando pudo volvió a México. Muchos mafiosos italianos también pasaron por acá, ¿no? El Clan Ciula y otros más, pero ellos no tenían ningún interés en quedarse viviendo acá, en quedarse manejando una población. A diferencia, te insisto, de los trinitarios, el Tren de Aragua, los gallegos, los pulpos y muchísimos más, cuyo objetivo es ese. El objetivo, ¿no es cierto?, es el control territorial de un sector completo con fines económicos. ¿Mm? Y ahí te insisto,
es donde aparece esta violencia indiscriminada. Estos cuerpos, estos asesinatos que vemos cada, no sé, una vez a la semana, más, ¿no? Sobre todo en las zonas periféricas de Santiago hoy día, o incluso en zonas céntricas de Santiago. Y también vemos en Arica muchos de estos homicidios, en Iquique, en Antofagasta, en Concepción, ¿no? Esos homicidios son habitualmente disputas entre estas mismas bandas, entre miembros de estas mismas bandas, ya sea por diferencias económicas o sea por el dominio de una zona específica. Fíjate tú que hemos tenido cosas que hoy día ya antiguamente habrían sido un escándalo. Hemos tenido 2 quíntuples homicidios en parcelas en Lampa. Ay, ¿quién se habría imaginado antes qué problema delictivo había en Lampa antes? ¿Ya? Y hoy día hacen estos famosos parcelazos, ¿no? Y hemos tenido, como te digo, 2 casos, 2 años consecutivos, y ambos asesinatos, estamos hablando solamente de esos 2 casos, son 10 asesinados, 10 personas ejecutadas, más personas lesionadas y qué sé yo. Y esos 2 homicidios, esos 2 quíntuples homicidios, más otros homicidios, son parte, ¿no es cierto?, de una disputa entre Veragua y otra banda venezolana que son los orientales. Y si tú sumas todos los otros homicidios que se han producido en medio de esa disputa, yo saqué la cuenta, creo que a fines del año pasado, y eran 17 víctimas fatales solamente en ese enfrentamiento entre esas dos bandas. ¿Ya? Entonces, claro, la mayoría de esas víctimas son personas que están involucradas en estos negocios ilícitos y que por algún motivo tienen una disputa con los otros, se quedan con plata, con droga, etcétera, y terminan ejecutándose entre ellos mismos. Pero también hay víctimas, entre comillas, inocentes, ¿no? Y cuando digo entre comillas inocentes, me refiero a que estos, probablemente algunos de estos que te menciono, de estos 17, quizás alguno de ellos pudo haber sido inocente también. Pero también tenemos hoy día ¿no es cierto?, una proporción creciente de personas chilenas que son secuestradas. Empresarios, era cuanto esto, gente, habitualmente personas que muchas veces le han dado trabajo también a migrantes, ¿no? Y algunos de esos migrantes, ¿no?, terminan entregando la información al miembro de alguna de esta banda y que permite que los secuestren. Eh, Tenemos hace muy poco, ¿no? Cuando se toman detenidos a casi todos los integrantes del grupo que secuestra el teniente Ojea. Bueno, entre una de las personas que está secuestrada, o sea, perdón, que está detenida, ¿no? Está un señor que se llama Julio Iglesias, como el cantante, ¿ya? Ujú. Que era el conserje de un edificio en Ñuñoa y que manejaba mucha información, manejaba toda la información de todas las personas que vivían en ese edificio. Y claro, ese era su trabajo de fachada, pero en definitiva, ¿no es cierto? Y es cosa de ver los antecedentes que entregó el Ministerio Público en ese momento. Sujeto pertenecía derechamente al Tren Veragua, ¿no? Y participó en las maniobras tendientes al ocultamiento del cuerpo del teniente Ojea. Entonces, y te insisto, hay un cambio, sí, siempre hemos estado en el ojo en el crimen organizado, como probablemente todos los países del mundo. El crimen organizado es un negocio, ¿no es cierto?, bollante desde siempre en todas partes, que además, y aquí otro detalle, el crimen organizado, tú mencionabas el tema del tráfico de estupefacientes. Pero tú comenzaste justamente leyendo esta parte del libro donde hablo de esta empresa de fachada del Tren de Aragua que es Tours Casablanca, que es como en definitiva denominan a todo el aparataje de tráfico de personas y trata de personas, son dos cosas distintas. Y el eje, el negocio principal del Tren de Aragua y de todas estas organizaciones de origen venezolano no es el tráfico de estupefacientes, es la trata de personas. ¿No? Efectivamente, ellos se dedican a lo que sea. O sea, si pueden traficar, yo se lo explicaba en algún momento en algún programa que me invitaron. Yo decía, si mañana las paltas se convierten en un bien escaso, van a traficar paltas, como lo hace el cartel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. O sea, en definitiva, porque ya me acordé, la pregunta que me hicieron, creo que fue Freddy Stock, me preguntaba por el tema del tráfico de marihuana. O sea, perdón, si la despenalización de la marihuana podría ayudar a bajar esto. Yo decía que, desde mi punto de vista, por supuesto voy a estar equivocado, yo creo que no cambia nada. ¿M? No va a bajar la violencia desde ningún punto de vista, porque lo que ellos trafican son cosas que están prohibidas. Si mañana la marihuana deja de estar prohibida, ok, van a dejar de traficar marihuana probablemente, pero van a traficar drogas más duras o drogas que en este momento no están catalogadas. Todos los días están apareciendo drogas de origen sintético que no están catalogadas como tal, que tienen efectos nefastos.
en la salud pública y que este tipo de grupos, ¿no es cierto?, está dispuesto a traficar. Y lo mismo, si ya lo vimos en la pandemia hubo grupos de delincuentes que traficaban mascarillas. ¿Mm? Cualquier bien que sea escaso, ¿no? Y que a un grupo criminal le permita obtener ganancias, ¿no es cierto?, por sobre lo normal, ganancias que implican no pagar impuestos, no pagar imposiciones, no pagar logística, distribución, ni nada de eso, bueno, lo van a hacer, sin duda. Entonces, el problema no tiene que ver con un commodity del crimen organizado en específico, como en este caso la canalizaría, sino que tiene que ver con la lógica criminal que subyace de fondo. Y esa lógica tiene que ver con la explotación a fondo, ¿no es cierto?, y con el desprecio absoluto de todo tipo de normativa. Conversamos con el periodista Carlos Basso, autor de Nuestro Pedacito de Cielo, libro editado por Planeta. ¿Por qué Chile? ¿Por qué, y por qué Chile respecto de este imaginario de que el Tren de Aragua es la transnacional más eficaz que se ha instalado en el país? Desde la Sí, lógica empresarial, obviamente. o sea, desde todo punto de vista. Fíjate que en la PDI, que está en su última cuenta pública, estaba diciendo que solamente la PDI ha detenido a más de 330 miembros del Tren de Aragua. Solamente la PDI, son los detenidos que ha hecho, que ha tenido Carabineros, que deben ser 200 por lo menos, o más quizás. Y si tú piensas en las antiguas bandas de crimen organizado que había en la zona sur de Santiago, los Guatones, los Guarenes, los Phillips, etcétera, ¿no? Con suerte eran 20 sujetos, 25, ya parecía una mega banda. Hoy día no alcanza ni a hacer una célula del Tren de Agua. Yo escribí hace poquito una nota contando de dos operativos que hizo la PDI junto con la Fiscalía de Osorno y la Fiscalía de Temuco, en ambas ciudades y también un poquito en Puerto Montt. 50 detenidos en 2 semanas, ¿ah? En ciudades del sur del país. No te estoy hablando de Santiago. Sí, si tú empiezas a sumar, te das cuenta que la magnitud es gigantesca. Ahora, ¿por qué? La pregunta que tú haces al principio, ¿por qué llegan acá? Porque ellos son empresarios. En definitiva, son empresarios que buscan lugares que tengan exactamente los mismos incentivos que tiene, que busca cualquier transnacional. Si tú tienes una transnacional legal, supongamos, ¿no? Y tú quieres expandir tu negocio, bueno, tu negocio va a ser expandido hacia un país que te dé estabilidad económica, que tenga, ¿no es cierto?, un tipo cambiario, y esto es muy importante, un tipo de cambio estable. Bueno, a nosotros, claro, el dólar viene subiendo hace años, lo que además va asociado a una inflación que ha ido subiendo en todo el mundo desde hace años, pero acá no tenemos el problema que todavía sigue teniendo Argentina, ¿no es cierto?, donde hoy, un día el dólar vale 1.000 pesos y el día siguiente vale 2.000 y después vale no sé cuánto. O sea, se ha ido estabilizando a poco eso en Argentina, pero cuando ellos efectúan su expansión, ¿no es cierto?, ellos buscan países que tengan una estabilidad económica y altos índices de crecimiento. Por eso los tres principales objetivos son Colombia, inicialmente Perú y después Chile. ¿Mm? Ellos no se meten en Ecuador, por ejemplo. Basan, pero no son la banda preeminente. Sin embargo, ellos ponen tu foco acá. Por eso, ¿no es cierto?, en una de estas comunicaciones, que es la que yo uso como título del libro, el Tren de Agua, esta es una comunicación interceptada perdón, de las comunicaciones del Tren de Agua desde Perú hacia Chile, cuando en un mensaje masivo, ¿no es cierto?, por Instagram, por estas historias de Instagram que ellos ponían para sus miembros, le dicen: no se olviden que, y ponen un emoji de la banderita chilena, dicen que Chile es nuestro pedacito de cielo. Ah, ¿por qué? Porque efectivamente tenía muchas condiciones muy atractivas para ellos, además de los índices macroeconómicos favorables, de un dólar favorable para ellos. Todas las transacciones de todos los grupos de crimen organizado se hacen en dólares. Por lo tanto, si tú tienes un grupo de crimen organizado, tú vas a buscar un país donde el dólar esté estable. Eso es una cuestión básica. ¿Ya? Por eso, te insisto, no se van a Argentina. Hace menos de un mes cayó la primera célula del Tren de Aragua en Argentina. Y fíjate, si son ciertas las cifras que está dando el gobierno argentino, en el sentido que está bajando la inflación, se está estabilizando el precio del dólar, bueno, el Tren de Aragua llegó ya, está llegando. Eh, ese es un factor. Y además hay un segundo factor. ¿Por qué el Tren de Aragua, por ejemplo, no actúa o actúa muy poco en Brasil? ¿O por qué no actúa en Ecuador? ¿O por qué acá cuando llega a Chile no se mete en Antofagasta? Fíjate que en Chile llega y se establece por lo menos desde Arica hasta Puerto Montt, con células muy fuertes en todas las ciudades grandes entre medio.
Tenemos células muy fuertes en Iquique, Arica, ¿no es cierto? Copiapó no tanto, en La Serena sí, por supuesto en Viña, Valparaíso, una célula muy grande, muy conectada con la de Iquique, Santiago, por supuesto, Talca, Concepción, Temuco, Osorno, Puerto Montt. Y en, ¿no es cierto?, comunas más pequeñas intermedias. Pero no se meten en Antofagasta. Y no se meten en Antofagasta por el mismo motivo por el cual no se meten en Ecuador, porque ya había un mercado criminal copado. En Antofagasta estaban los chotas, estaban los espartanos colombianos. Y meterse con ellos significaba un enfrentamiento muy fuerte. Lo mismo pasaba con Ecuador. En Ecuador, ¿no es cierto?, hay una criminalidad organizada desatada ya desde hace 10 o 15 años. Por lo tanto, en Veragua dice, ¿sabes qué? No nos conviene. Eso no significa que en las demás ciudades donde ellos llegan no haya criminalidad. El libro parte contando, ¿no es cierto?, las escuchas telefónicas que hace la PDI a narcotraficantes chilenos de Arica, de inicios del año 2022, fines del 2021, inicio del 2022, donde por primera vez la PDI escucha, la PDI de Arica, escucha, ¿no es cierto?, la existencia de algo que se llama Tren de Agua y escucha el pánico que le tienen los narcotraficantes chilenos a este grupo. De hecho, parto contando ahí, ¿no?, las llamadas entre dos sujetos muy chilenos, uno de ellos le dice el guaso, ¿no? Y esos dos narcotraficantes que tienen pánico, que se cuentan mutuamente cómo secuestraron al Brian, secuestraron a no sé quién, ahora me andan buscando a mí, uno de ellos le dice a otro, me conseguí una camioneta, ando dando vueltas, no sé qué hacer, saben dónde vivo, saben dónde están mis hijos, saben todo. De esos dos sujetos hoy día no se sabe nada. No se sabe si están vivos, si están muertos, si están sepultados en el desierto, si se escaparon a otro país. No tenemos idea. Como que es un fenómeno que ha pasado en distintas partes del país. Yo he conversado con abogados, defensores de antiguos traficantes chilenos que me han contado que ellos tienen dos, tres clientes que no se sabe dónde están. Porque ¿qué es lo que hizo el Tren de Agua cuando llegó a determinados sectores, ¿no es cierto?, que están, entre comillas, dominados por estos antiguos padrinos? Bueno, o trabajas para mí o te elimino. Por supuesto, siempre hay muchos chilenos, ¿no? Entre comillas, choro, ¿no? Que dice que te has imaginado, tal por cual, y la verdad es que ese chileno lo más probable es que terminó flotando en el Océano Pacífico o sepultado en algún sitio donde nunca ha sido encontrado. Y las únicas excepciones son en algunos sectores, por ejemplo, en la zona de Quilicura, ¿no? Ha habido bandas chilenas que han sido capaces de evitar, a punta de disparo, ¿no?, han sido capaces de evitar la entrada del Tren de Agua, o también tenemos fenómenos distintos, por ejemplo, lo que pasó en la zona de Maipú, Cerrillo, donde se establecen los trinitarios dominicanos, que a su vez ellos expulsan a una célula del Tren de Agua que hay ahí, célula que finalmente termina trabajando para ellos, ¿ya? Entonces, no había, bueno, y es lo mismo que pasa en Brasil. Si tú eres una transnacional criminal y te quieres instalar en Sao Paulo, vas a tener que competir con uno de los principales grupos criminales del mundo, que es el Primer Comando de la capital. No es un buen negocio. Y en ese sentido, Chile, salvo Antofagasta, como mencionaba, ¿no es cierto?, que tiene una criminalidad organizada gigantesca y muy antigua, producto, ¿no es cierto?, de la ubicación geográfica de Antofagasta y el paso de droga proveniente de los países vecinos. Y, pero en todas las demás ciudades del país donde se establecen, ellos la verdad es que no tienen muchas dificultades en tomar el control de estos sitios donde llegan. El caso de Arica es el más paradigmático. Ellos dominan por completo este sector del Cerro Chuño, que antes estaba dominado por bandas colombianas, por bandas chilenas, por bandas, incluso había algunos cubanos, brasileños que participar en alguno de estos grupos, ellos los expulsan a todos. Ellos se quedan con el dominio absoluto de ese sector. Hasta hoy en día, la- el Tren de Agua en Arica, los gallegos, ¿no es cierto?, que es una especie de un grupo asociado al Tren de Agua, hasta hoy día sigue funcionando. ¿Mm? Y hasta hoy en día ellos siguen cobrando arriendo por estas mediaguas, ¿no es cierto?, que están en condiciones sanitarias muy, muy deficientes, siguen intimidando a las personas que viven en el sector, ¿no es cierto? Siguen evidentemente ejerciendo todo tipo de actividades criminales, cada vez menos. Afortunadamente no. Ha habido una acción muy contundente en el caso de Arica, lo mismo que en el caso de Iquique, donde acaba de terminar un juicio muy importante también. Yo diría que en general ha habido un muy buen trabajo policiaco, un muy buen trabajo de muchos fiscales en forma individual en distintas partes del país, pero aún así es un fenómeno demasiado grande como para que se asuma de modos individuales o se asuman en términos fraccionados.
¿ya? Es un fenómeno, te insisto, que nos tomó absolutamente por sorpresa y para el cual no existía ninguna preparación, ¿ya? Eh, Tenemos que estar muy pendientes también como país de lo que pasa con el tema de la penetración de estos grupos en, sobre todo, las fuerzas policíacas. Ya tenemos el caso de dos detectives, ex detectives hoy día, ¿no es cierto?, que están presos porque no es que colaborasen con el Tren de Aragua, formaban parte de una célula del Tren de Aragua, que es además esta banda que operaba en el centro de Santiago, que prostituía mujeres y niñas en la misma plaza de armas de la capital. ¿M? Y tenemos una cantidad importante de casos, ¿no es cierto?, de hoy día también ex carabineros que también han sido tentados a participar en distintos grupos de este tipo. Y eso evidentemente es un problema del cual va a haber que hacerse cargo, porque a la medida que sigan penetrando estos grupos, la capacidad corruptiva que tienen va a seguir creciendo. Manejan mucha plata. Te doy un dato. Esa banda, solamente en la célula del Tren de Aragua, que operaba en el centro de Santiago, ¿no es cierto?, que ofrece niñas ahí a la vista y paciencia a todo el mundo en una de las esquinas de la plaza y en los departamentos ahí del portal Fernández Concha. Solamente ese grupo en 2 años movió 4.200 millones de pesos. Pero hay otro dato. En Valparaíso, una investigación impresionante que hay también ahí que está en curso, en contra de una organización de gota a gota, préstamos informales colombiana conocida como la empresa. Y aquí, perdón, vuelvo a una pregunta que hiciste antes. ¿Por qué Chile? Esa organización en 3 años movió 6.700 millones de pesos. Eso está establecido en forma contable. Y ese grupo tiene su sede en Colombia, en Cali. Es un grupo colombiano. El gota a gota es una especialidad colombiana. Pero tenía además estas sedes, si tú quieres, en Chile, en distintas ciudades, en Valparaíso, en distintas comunas de O'Higgins, también en Santiago, ¿no? Pero además tenía sedes en Uruguay y en Panamá. Y si tú te preguntas, ¿qué cosas tienen en común Uruguay, Chile y Panamá? Son las tres economías más estables del continente. Son los tres países que tienen el Producto Interno Bruto per cápita más alto. Son los tres países donde, ¿no es cierto?, el tipo de cambio es más estable. O sea, ese grupo que está dedicado a hacer préstamos informales a personas que no están bancarizadas, básicamente lo que hace, ¿no es cierto?, es hacer un estudio de mercado y dice cuáles son los países donde nos conviene. Son estos. ¿Mm? Wow, fue mucha información y sorprendente. Y quiero volver también al punto del nuevo fenómeno delincuencial, porque lo nombraste también, que incluso hasta para el AMPON chileno, para el AMPA chileno, termina siendo un nuevo fenómeno que ellos jamás habían visto. Sí, absolutamente. Y de hecho ha surgido una especie de chauvinismo, si tú quieres, nacionalista, ¿no? Una especie de competencia en algunos ámbitos entre el chileno y el extranjero, ¿ya? Eh, pero hasta este momento no han podido, los delincuentes chilenos no han podido todavía superar, ¿no es cierto?, estas técnicas, esta sangre fría con que vienen personas que provienen de otros países que tienen contextos muy distintos. Fíjate que yo creo que lo más peligroso de todo esto es que puede ser que algún día el Tren de Agua diga, sabes que este país ya no es atractivo para nosotros, nos vamos. ¿M? El problema es que imagínate lo que está pasando hoy día en la cárcel de Osorno, que es una cárcel más bien pequeña, donde te debes tener, no sé, 300 presos chilenos, y hoy día tienen a veintitantos que son del Tren de Agua. Sea, casi el 10% de la población de ese penal, puedo estar equivocado, ¿eh? Pero un porcentaje importante hoy día, o lo mismo en la cárcel de Temuco, ¿no? Es Tren de Agua. Va a haber sí o sí un traspaso de esas técnicas. Te cuento otro detalle, que algo creo que alcancé a contar en el libro. Cuando son detenidos los dos primeros imputados pertenecientes a este grupo que comenzó siendo de corte político, terminó convertido en una mafia delincuencial que se llama Resistencia Mapuche Lafkenche, donde teníamos los primeros dos hermanos Antigüen, imputados por el asesinato de estos tres carabineros que son asesinados en Cañete el año pasado. Ujú. Cuando ellos llegan, estamos hablando de tipos de una peligrosidad extrema, ¿no? Los tipos que, según la investigación del Ministerio Público, ejecutan a estos policías por el solo hecho de ser policías. O sea, no hay ninguna motivación más que esa, ¿ya? Y cuando esos sujetos llegan
a el penal de alta seguridad de Santiago, cuyos habitantes hasta ese momento eran básicamente Tren de Aragua, pulpos, gallegos, trinitarios, es decir, unos grupos básicamente extranjeros, ¿no? Y altos mandos de esos grupos. Cuando llegan estos hermanos, los hermanos Antigua Santi, son aplaudidos, son percibidos por estos mismos sujetos como unas especies de héroes, ¿ya? Y son tratados con un tratamiento casi aristocrático. ¿Sí? De hecho, yo entiendo que ese es el motivo por el cual cuando es detenido Tomás, que es el que estuvo prófugo mucho tiempo, no es enviado a Santiago, sino que lo dejan en Concepción. Y te imaginas tú lo que va a salir de ese contacto entre estos sujetos que tienen que llevan años, ¿no es cierto?, aterrorizando sus propios vecinos cerca de Cañete, ¿no?, usando armamento pesado, sustrayendo madera, enfrentándose con carabineros, enfrentándose con la Armada. Uno de esos sujetos participa, ¿no es cierto?, en un tiroteo con efectivos militares. ¿Verdad? Otro de estos, ¿no es cierto?, quemó un vehículo de carabineros. Ejecutan, dos de ellos están acusados de ejecutar con un disparo de fusil M16 a su cuñado. Le ponen la boca del fusil en la frente y le disparan. Ese tipo de sujetos, imagínatelo, siendo, entre comillas, adiestrados por el Tren de Aragua. ¿Qué es lo que va a quedar para este país? Yo creo que ese es un tema tremendamente grave y yo lo menciono al final. Yo entiendo, nosotros somos un país súper legalista y por lo tanto cuando se ubica a la Changa en Colombia, a Carlos Boy en Colombia, a otros sujetos en Estados Unidos, Chile pide su extradición para que sean juzgados acá, como mandatan las leyes de este país, eso está muy bien. Pero yo creo que deberíamos empezar a pensar si de verdad queremos que todos esos sujetos estén en nuestras cárceles. Es como hablar de la universidad del delito, pero ya con miembros del Tren de Aragua sería como un MBA, un diplomado, ya, claro, No, más allá del título profesional. aquí tienes un doctorado, ¿no es cierto?, de altísimo nivel, es como los profesores, ¿no es cierto?, los tipos más avesados que tú tienes en eso haciendo esto. Porque, ojo, esta es otra cosa importante, tú mismo lo mencionabas, cuando se empieza a mencionar que está el Tren de Aragua acá en Chile, hace 3 años, pero Monsalve, ¿no es cierto?, hoy día imputado de una cantidad de delitos importantes, niega que existe el Tren de Aragua, que es el mismo guión que repite Nicolás Maduro años después, eso del Tren de Aragua no existe. Perdón, fue Diosdado Cabello o el fiscal, perdón, fue el fiscal de Venezuela el que negó que existiera. Eh, en circunstancias que además él sabía que sí existía y estaban los informes policiales y todo eso, pero eso es un detalle. Pero fíjate que teniendo, ¿no es cierto?, esa actitud inicial, esa actitud después cuando finalmente se acepta que el Tren de Aragua está acá, lo que decían en off, las autoridades decían, no, si tú son una banda de delincuentes, nomás no tiene. La verdad es que es una banda de una capacidad impresionante, ¿ya? En Estados Unidos, antes de Trump, ¿no es cierto? Porque Trump ha hecho un uso político indiscriminado de eso, pero antes de Trump, Joe Biden, ¿cierto?, los designa como un grupo criminal transnacional, ofrece $12 millones por la cabeza de los líderes del Tren de Aragua. Y eso te da cuenta, ¿no es cierto?, de que en Estados Unidos, donde también se había minimizado al principio este fenómeno, se dan cuenta de la potencia y el volumen que tiene. Por lo tanto, creo que es un tema que llegó para quedarse. Yo creo que es muy difícil que este grupo y otros semejantes se vayan de acá si no hay un cambio en las políticas de persecución, si no hay un cambio, por ejemplo, en el sistema de persecución procesal penal, que es un sistema que tenemos vigente, se creó hace 20 años, es muy joven, un poquito más de 20 años, 25 años, pero se creó en un momento muy distinto y se creó pensando siempre en la posibilidad de que aquel que ha equivocado su camino y cometió un delito pequeño, ¿no es cierto?, se le ofrezca la posibilidad de que enmiende aquello, ¿no? Y de que pague no sé, se le suspenda condicionalmente el procedimiento, etcétera. Si tú ves el historial policíaco de práctica o judicial de prácticamente todos los cabecillas de estas bandas, todos han pasado por eso y todos han sido perdonados varias veces. ¿Eh? Entonces, evidentemente, ese sistema no estaba diseñado, ellos han sacado un provecho de este sistema, ¿ya? Un sistema garantista, sin duda, y han sacado un provecho notable. Y eso también tiene que ver con, por ejemplo, las facilidades que ellos mismos ven. Hay un audio telefónico que hay parte de eso, de hecho el libro parte con ese audio, donde ellos dicen, oye, si está tirado, pasar a Chile. ¿Ah? También el tema del control de las fronteras, el inexistente control hasta hace poco, hasta hace un par de años, ¿no?, de las fronteras, era un problema gigantesco. Ahora,
ok, hoy día tenemos, ¿no es cierto? Y a un costo muy alto para el Estado y para los efectivos que están allá, tenemos efectivos militares, ¿no?, todos desplegados en la zona de Colchán, en la zona de Chacayuta, lo que está muy bien. Pero te garantizo que los traficantes de personas ya deben haber ubicado algún paso lejano, ¿no es cierto?, de esos pasos tradicionales como son Colchán y Chacayuta, donde seguramente están traficando personas hoy día. No Mm. tenemos soldados suficientes para toda la frontera que tenemos. Es como la búsqueda de un lugar un propiamente tal, lo nombraste en el medio de esta grabación. Es como de pronto ves crimen organizado como en Lampa, en lugares así comunas pequeñitas, como encontrar la oportunidad como una buena transnacional, que es el Tren de Aragua, que es la búsqueda, uno, la búsqueda del negocio y dos, el vacío Ujú. que deja el Estado respecto de esos mismos Exacto, lugares. exacto, efectivamente. Tú mencionas ahí, ¿no es cierto?, mencionas Lampa, pero fíjate, por ejemplo, lo que pasa en la zona sur-occidente, digamos, de la región metropolitana, ¿no? El Tren de Aragua y estos grupos se empiezan a asentar, junto con grupos chilenos también, se empiezan a asentar en sectores casi bucólicos antiguamente, en Melipilla, en El Monte, en Paine, en Buin, ¿no? Empiezan a aparecer cadáveres botados en el camino entre Santiago y Valparaíso, en Curacaví. No sé si te acuerdas tú, eh, cuando encuentran tres cadáveres, la policía, la PDI los encuentra, ¿no es cierto?, botados debajo de un tubo alcantarillado que encima pasa el camino, ¿no?, entre Santiago y Valparaíso. Y esos cadáveres eran de venezolanos que habían sido secuestrados por el mismo Tren de Aragua, que no habían pagado lo suficiente a sus familiares por el rescate que estaban pidiendo, y los ejecutaban. Y iban a botar los cadáveres allá. Y fíjate un detalle súper macabro que está contado en el libro. Eh, Había una banda de estos sujetos que en moto sustraen teléfonos, ¿no?, en Providencia, a la que decían el Enjambre, que también muchos de sus miembros eran venezolanos, pero no tenían nada que ver con el Tren de Agua. El cabecilla de ese grupo estuvo secuestrado 2 veces por el Tren de Agua. En el segundo secuestro, en contra de ese sujeto que se llamaba Denny, a él lo llevan al camino al paraíso. Se estacionan a un costado de ese tubo del alcantarillado, lo bajan encapuchado y le muestran los cadáveres. Le dicen, eso es lo que te va a pasar si no pagas. Estaban pidiendo 120 millones de pesos. Y por supuesto pagó. Y después de eso escapó del país. Ahora, eso te da cuenta también, ¿no es cierto?, cuánta plata sustraían estos sujetos en esas motos, ¿no es cierto?, sustrayendo teléfonos en Providencia. Pero pero ese es el sistema de funcionamiento. Ahora, dentro de esas víctimas, ¿no es cierto?, de esos ejecutados, te insisto, cada vez, ¿no es cierto?, han ido acercándose más hacia los chilenos. Inicialmente las víctimas siempre eran de la misma nacionalidad. Por ejemplo, los pulpos, que son especialistas en extorsión a comerciantes, llegan siguiendo la estela de la migración peruana. Y sus víctimas habitualmente son personas de nacionalidad peruana que tienen un local de comida, que tienen el típico negocio de venta de, ¿no es cierto?, de teléfonos o de accesorios de teléfonos, qué sé yo. Hoy día ya hay antecedentes, ¿no es cierto?, que los pulpos, por ejemplo, en la zona de México extorsionan a personas de origen chino o otras, incluso chilenos también, ¿no? Y por lo tanto, esos delitos que hoy día todavía los vemos como con un poquito de distancia, porque habitualmente la víctima es una víctima de un migrante, ¿no? Y están teniendo víctimas chilenas. Tenemos muchos casos de secuestros hace muy pocos días, nomás un secuestro en Las Condes, ¿no?, de un chileno que contrata servicios sexuales de un escort que termina, ¿cierto?, estando vinculada a uno de estos grupos delincuenciales. Y tenemos otros casos que están contados en el libro de empresarios, de gente, dueños de locales nocturnos, de una botillería, etcétera, ¿no?, que se ven sometidos a situaciones que son inconcebibles y que hace 5 o 6 años nadie jamás se habría imaginado que podía. En los minutos que nos quedan, Carlos, que fuera de la desolación, ¿qué sensación te deja la publicación del libro como tema de discusión, con un tema del que está caliente, del que está joven, y un libro que se va, creo yo, se va a mantener joven durante mucho tiempo mientras esta ola de inseguridad
llámese Tren de Aragua, los gallegos, los pulpos, los trinitarios, esté reinando el país. ¿Qué sensación te deja a ti con la publicación del libro? Yo creo que la sensación de que es una foto de un momento, ¿ya? Lo discutimos con la editorial en algún momento, en el sentido que este es un libro que cuenta un momento específico que confío que pase, que cambie, ¿ya? Me quedo con la sensación, como te digo, de que es una descripción de algunos años en la historia del país, años que yo sé que son desoladores y yo sé que escuchar este tipo de cosas habitualmente causa desazón, ¿no? Y mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué tan pesimista que soy? La verdad es que ni siquiera soy pesimista, creo que hasta soy intento ser optimista, por ejemplo, reconociendo que ha habido muy buenas investigaciones en muchos casos, que se ha detenido gente muy importante, que las unidades antisecuestro, por ejemplo, que tiene la Policía de Investigaciones, lo mismo que OS9, qué sé yo, han hecho no solamente buenas investigaciones, sino que han sido capaces en muchos casos de dar con personas que están secuestradas y rescatar las vidas. ¿Ya? Y eso yo creo que es súper importante y en medio de este mare magnum de datos, uno a veces lo pierde de vista. Sin perjuicio de eso, eh, creo que efectivamente, en la medida que el tema siga siendo un caballito de batalla de campañas políticas, no tiene mucha solución. Y yo creo que los sujetos que manejan estos grupos lo saben perfectamente bien. En la medida que esto sea, ¿no es cierto?, quién ofrece más mano dura, quién ofrece más no sé qué cosa, la verdad es que no tiene solución porque no lo vas a desactivar bajo esa lógica. A un sujeto, a un delincuente común, nunca le ha importado estar preso o no. Estar preso es un accidente de trabajo para un delincuente común. A diferencia de lo que le puede pasar a una persona trabajadora, ¿no es cierto?, que cumple con las leyes habitualmente, que la perspectiva de pasar un día en la cárcel es una cuestión devastadora. Pero para un delincuente común incluso es beneficioso, contribuye a, como comillas, su ficha, ¿no? Al cartel delictual que tiene. Y estos otros grupos, ¿no? Estos grupos criminales transnacionales, los trinitarios, ¿no es cierto?, y el Tren de Aragua, son grupos nacidos dentro de cárceles. Nosotros, te insisto, yo creo que todavía no estamos viendo fondo qué es lo que estamos haciendo metiéndolos a nuestras cárceles. Ellos son expertos en manejar cárceles. Algo está haciendo bien Gendarmería, sin duda, cuando vemos, por ejemplo, este motín que hizo el Tren de Aragua el año pasado, que se extendió con casi 15 días, ¿no? Un motín en el recinto especial de alta seguridad de Santiago, donde efectivamente ellos intentan causar una serie, o sea, causan una serie de destrozos, pero intentan tomarse un patio, finalmente son, ¿no es cierto?, contenidos por Gendarmería. Y evidentemente eso evidencia, ¿no?, que algo se está haciendo bien en ese aspecto, ¿no? Ellos no estaban contentos ahí. Sin perjuicio de eso, ese es el único penal de alta seguridad que tenemos en el país. Yo quisiera saber qué está pasando dentro de Santiago 1, qué está pasando en Colina 2, qué está pasando dentro del penal de Hacha en Arica, ¿no? Hace poco, de hecho, nosotros contamos, yo escribí una nota acerca de eso, hay un asesinato de un preso, ¿no?, que uno de sus asesinos es parte de los gallegos. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo más? Ojalá. Yo creo que en ese sentido tenemos autoridades bastante responsables, independientemente del partido que sean, pero ¿cuánto tiempo más vamos a poder seguir conteniendo las cárceles? Hemos tenido, fíjate, un último dato, hemos tenido en estos últimos años por lo menos tres eh, planes de efectuar fugas masivas desde penales, Colina 2, Arica y Calama, con el uso de explosivos. Eso jamás había pasado en la historia de este país. Y hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, organizaciones que son muy, muy, muy propensas al uso de explosivos, que les encantan las granadas, por ejemplo, y están planificando ese tipo de cosas. Bueno, qué más poder agregar? Es una foto detallada y también sensible de una realidad que estamos viendo, que estamos mirando en las noticias, que estamos mirando cada vez que salimos en la calle. Una rica investigación tremenda, muy dinámica, fácil de entender, obviamente, pero también es una foto de mirar la realidad, mirar al país a través de nuestros libros, como hemos intentado hacerlo en el Traficantes de Cultura, y sobre todo para esta nueva forma que tiene el crimen organizado. Eh, Carlos Vaso, quiero darte las gracias por el tiempo y estos A ti, minutos pues. finales son tuyos para que digas lo que gustes.
Básicamente, yo lo único que quisiera insistir, digamos, es que efectivamente más allá de que esto cause desazón, como decía antes, tenemos que entender que estamos frente a un momento histórico y que, por ejemplo, ahora estamos frente a procesos de elecciones, ¿ya? Y en estos procesos de elecciones yo creo que hay que tratar de ser sumamente responsables en términos de por quién vamos a votar. Yo no pertenezco a ningún partido ni nada, lo digo, de hecho, ahí en el libro. Pero justamente un tema que es fundamental para nuestro futuro como país es ver quién quizás tenga las mejores propuestas en este sentido y esas propuestas tienen que ser responsables, porque efectivamente este problema es un problema tremendamente complejo desde todo punto de vista. No es un problema que se solucione con medidas parche o con medidas que parezcan muy populares o que parezcan muy lógicas. Aquí se necesita mucha ingeniería de datos, se necesitan muchos criminalistas, especialistas en esto, se necesita policías que trabajen en esto, que entiendan, fiscales que entiendan, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la única posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanía en este aspecto de contribuir es fijarnos bien por quién vamos a votar o por quién no vamos a votar. Carlos Basso, autor de Nuestro Pedacito de Cielo, libro editado por Planeta, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, pues, encantado, que estés muy bien. Igual tú y a quienes nos están viendo, gracias por estar ahí. Adiós.